Jóvenes, tengan un feliz día. Vamos a trabajar hoy un repaso de la geometría molecular. Posteriormente vamos a mirar estados de oxidación, unos pequeños detalles que hay que tener en cuenta para poder trabajar en forma con las ecuaciones químicas. Y posteriormente vamos a hacer una introducción a las funciones químicas inorgánicas. Quiero que aprendan un poco sobre las funciones óxido, hidróxido, ácido, sales, para que podamos tener un mejor conocimiento de esta ciencia tan agradable. Como primera medida, pues voy a trabajar unas sustancias que se plantearon en los ejercicios: el HCl, el H2S, el H2CO3 y el F2. Vamos a mirar cómo son las configuraciones del último nivel y cómo se transforman sus átomos para formar enlace. El hidrógeno, que es el número atómico 1, pues él no va a ser sino su configuración electrónica 1s1, es decir, que tiene un electrón en S. Quiere decir que lo tiene en una esfera, él no se va a hibridar, no tiene cómo transformarse, no tiene P al lado para transformarse. Pero el cloro, que en su último nivel termina en 3s2 3p5, porque es el número 17, tiene 2 electrones en S y 5 en P. Él quiere distribuir sus electrones para formar enlace con el hidrógeno. Mira que cuando ellos comparten este electrón, él llega a 8, él llega a 2 y ambos completan. Entonces, la mejor forma, la mejor orientación es que el cloro se hibride sp3. ¿Listo? La hibridación sp3 es una pirámide, como lo observan en la imagen. Aquí la tenemos. Esta es una pirámide distribuida a 109 grados cada uno. Y el hidrógeno pues es una esfera sin hibridar. Entonces se van a acercar y van a formar enlace. Algunos estudiantes dijeron que este tipo de hibridación era lineal, pero realmente no es lineal. Es una hibridación tetraédrica. Miren, hagan de cuenta que esto es orientaciones en el espacio que afectan a esta parte, ¿sí? Entonces el resultado es piramidal. Aquí está mejor descrito. Esta es una pirámide y aquí forma enlace para formar un par de electrones con la H. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el ejemplo, el HCl. El segundo caso es el H2S. Ya sabemos la configuración del hidrógeno, por eso no la coloco aquí, pero el azufre, que es el número atómico 16, él termina en una configuración 3s2 3p4 en el último nivel. Entonces él queda con 2 electrones en S y 4 en P. En esos 4 en P hay un par y hay 2 solitarios. Vamos a hacer de cuenta que para que él pueda utilizar estos 2 electrones, pues necesita 2 hidrógenos, uno que haga par acá y otro que haga la pareja aquí para que ambos completen. Entonces él se va a hibridar sp3, sp3, pero va a dejar un electrón aquí y otro electrón acá para poder unirse al hidrógeno. Este es el ejemplo. Algunos lo habían colocado lineal, pero esto no es lineal, esto es piramidal, tetraédrico. En algunos casos a esto lo llaman angular, ¿listo? Porque solo tiene esta orientación. Pero hay que tener en cuenta que el azufre tiene un par de electrones, que son estos de acá, mírenlos aquí, que afectan la molécula, y por eso esto no está aquí lineal y este aquí lineal, sino que están abajo, ¿sí? Formando ese tetraedro imaginario. Mírenlo ustedes, ¿vale? El tercer caso, estamos hablando de el flúor. El flúor tiene una configuración electrónica 1s2 2s2 2p5, él es el número atómico 9 y pues tiene 7 electrones en el último nivel, es muy parecido al cloro. El flúor tiene 3 pares y uno solo. Aquí tenemos un ejemplo, este es un flúor, digamos que estos son los 3 pares y aquí hay un electrón que va a formar enlace con el otro flúor. Entonces no es lineal, algunos chicos dijeron que era lineal, esto es tetraedros, es decir, esto es una pirámide y este también es una pirámide, porque estos pares de electrones, 3 en cada uno de los flúor, van a afectar la molécula. Mira aquí, este tiene 3 pares y este flúor tiene 3 pares y forma aquí un enlace con el otro flúor, pero la realidad es que este es una pirámide y este es otra pirámide. Para el caso del ácido carbónico, que es el H2CO3, el carbono es el átomo central, entonces por lo tanto él es el que se va a mirar cuál es su hibridación y en torno a él cómo van a estar los átomos. Recordemos que la hibridación de los otros átomos también es importante. El hidrógeno no se hibrida, no se espera, pero el oxígeno siempre va a tener una hibridación, puede ser sp3 piramidal, pero este oxígeno que está aquí forma una hibridación trigonal con el carbono. Entonces el oxígeno tiene dos opciones: o utiliza sus 4 electrones así, 1, 2 que tienen S, 2 que tiene en este P en X, 1 en P en Y y 1 en PZ. Así está el oxígeno. Pero hay un capítulo que yo les dije que vieran el video de grado 11 en el que el oxígeno también puede hibridar sp3
o sea, forma un triángulo, como aquí, forma un triángulo, y este PZ lo deja igual, ¿sí? Entonces miren, forma el triángulo, pero PZ no lo hibrida, PZ sigue siendo un 8 girando, ¿sí? El electrón está girando ahí, y el carbono también puede tener esa disposición. Recuerden que el carbono tiene tres tipos de hibridación: sp, sp a la 2 y sp a la 3. Este es sp a la 2 de triángulo, pero esto es un enlace débil que hace el carbono con el oxígeno. Aunque es un tema que tenemos que trabajar a profundidad, yo lo quise colocar aquí para que ustedes entendieran que hay moléculas que son complejas y que requieren de bastante atención esa geometría. Ya cuando tengamos más disponibilidad la vamos a trabajar muy atentamente. Según estas esferas, este modelo, este oxígeno está hibridado piramidalmente. Este oxígeno es piramidal, este carbono es sp a la 2, pero tiene el p en z sin hibridar, que es este, y el oxígeno también está sp a la 2 y este lo tiene sin hibridar. Entonces este se atrae con este y forma un doble enlace aquí. Entonces aquí hay un doble enlace, uno directo, que es este de acá, y uno débil, que es este de acá. Entonces la molécula de ácido carbónico es esta. ¿Listo? Es muy bonito, es chévere trabajar con la geometría molecular, es de práctica, pero se puede trabajar muy bien. El segundo tema que vamos a trabajar el día de hoy es estados de oxidación. Entonces, pues aunque ustedes ya tienen un dominio en este tema, yo voy a recordar los estados de oxidación más comunes de los elementos. Los súper importantes: el hidrógeno, en la mayoría de los casos trabaja con +1, es positivo. Hay algunas excepciones, pero en la mayoría lo vamos a trabajar con +1. El oxígeno trabaja con -2. Hay algunos casos en los que trabaja con estado de oxidación +2 o estado de oxidación -1, ¿sí? O +1, pero en la mayoría es -2. Entonces hay que tener en cuenta eso. No se les olvide esto. Casi siempre, y ojalá se lo aprendan, el hidrógeno +1, el oxígeno -2. Metales. Si el metal es del grupo 1A, es +1 siempre. Si el metal es del 2A, +2 siempre. Y si el metal es del 3A, siempre va a ser +3. Los metales en transición, los de metales en transición son los que están aquí en la región D, los grupos B. Hay algunos que trabajan con +1, otros que trabajan con +2, con +3 o con +4. Tener en cuenta que ellos siempre van a ser positivos. ¿Listo? No metales. Los no metales están ubicados en la tabla periódica aquí, ya casi para ir a buscar el octeto o el grupo 8. Ellos pueden ser positivos o negativos, pero tienen esta oxidación más o menos 1, más o menos, perdón, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Normalmente el estado de oxidación negativo es el primero, ¿sí? Puede ser positivo o negativo, pero siempre el negativo es el primero. Los demás son positivos, entonces yo siempre puedo decir que el elemento casi siempre trabaja con -1. Hay algunos casos que trabaja con -2, ¿sí? Hay algunos casos que trabaja con -3. Hay algunos casos que trabajan con -4, pero la mayoría siempre utilizan el primer estado de oxidación. ¿Listo? Negativo. La mayoría de los demás estados de oxidación, estos que son grandecitos, son positivos. Pero eso también tiene una trascendencia importantísima: la electronegatividad. Entonces, ¿qué es electronegatividad? Es la tendencia de un átomo a ganar electrón, y la electronegatividad aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, los que están aquí tienden a ser negativos y los que están acá tienden a ser positivos, como lo hablamos ahorita con los metales. ¿Listo? Sin embargo, los que están aquí, que tienen un carácter, una tendencia negativa, también pueden trabajar positivamente. Me explico. Si dos elementos están aquí y van a formar enlace, uno tiene que ser el positivo y el otro tiene que ser el negativo. ¿Cómo sabemos eso? Pues el que tenga mayor valor de electronegatividad va a ser el negativo y el que tenga menor valor de electronegatividad va a ser el positivo. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos el hidrógeno, el azufre y el oxígeno formando una sustancia que se llama ácido sulfúrico. Yo coloqué aquí los valores de electronegatividad de los tres elementos. El hidrógeno tiene una electronegatividad de 2.1, el azufre de 2.5 y el oxígeno de 3.5. Quiere decir que el oxígeno es el que mayor valor de electronegatividad tiene, entonces él es el negativo. Solo hay uno negativo, los demás trabajan positivamente. ¿Cuál es el más positivo de todos? El hidrógeno. El de la mitad es el azufre y el oxígeno es el negativo. Casi siempre las moléculas se organizan del más positivo al más negativo. Pero aquí no están los valores positivos o negativos de los elementos, tenemos que averiguarlos. Entonces yo voy a hacer una lógica de dos formas diferentes. ¿Con cuánto dije que trabajaba el hidrógeno? Con +1, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar aquí +1. ¿Con cuánto dije que trabajaba el oxígeno? Con -2. Entonces aquí voy a colocar -2. Pero no sabemos con cuánto va a trabajar el azufre, entonces lo vamos a averiguar. Hidrógeno, ¿con cuánto dijimos? Con +1. Pero ¿cuántos átomos de hidrógeno hay en la molécula? 2. Entonces +1 por 2, +2.
Oxígeno. Trabaja con -2, pero ¿cuántos hay? 4, porque hay 2 cada oxígeno, pero hay 4 oxígenos, entonces -2 por 4 da -8. Ahora la pregunta es, si la suma de estas cargas tiene que dar 0, ¿cuánto trabaja el azufre si solo hay un azufre? Acá solo hay un azufre. Entonces tengo que buscar que aquí me dé +6, porque +2 y +6 da +8. Y -8, 0. Entonces aquí la respuesta es +6. Entonces aquí colocamos en el átomo central su carga de acuerdo a el descarte por esta operación matemática, pero también porque sabía cuál era el valor de estado de oxidación de los elementos que estaban en la molécula. Normalmente siempre se averigua el de la mitad y se tiene como base los que están en las esquinas. Si yo conozco el estado de oxidación del oxígeno y del hidrógeno, puedo calcular el estado de oxidación del de la mitad. Hay otros casos, por ejemplo, el que está aquí, este es un caso especial, que es, mire que aquí no hay hidrógeno, pero aquí hay un no metal en la mitad y está el oxígeno aquí. Entonces yo puedo tener en cuenta algunas cosas. La primera, de estos estados de oxidación, ¿de qué elemento conozco el estado de oxidación? Del oxígeno. Entonces aquí lo voy a colocar adentro, -2. ¿Listo? Ahí lo escribí. Espero que alcancen a ver, -2. Listo. Entonces ya sé que aquí trabaja con -2. Este no lo conozco, pero puedo averiguar el del calcio. El calcio es un elemento que está en el grupo 2A. ¿Qué estado de oxidación tienen los del grupo 2A? +2. Entonces aquí puedo colocar +2. Listo. Vamos a mirar solo esta partecita. +2, pero ¿cuántos calcios hay? 3. Entonces esto da 3 por 2, 6. Aquí da +6. ¿Listo? Este pedazo de acá de la molécula tiene que ser -6, porque +6 y -6 me da 0. Y toda molécula debe ser neutra cuando se está formando enlaces. ¿Listo? Entonces, si esto tiene que dar 0, aquí afuerita de este paréntesis, yo debo colocar un 3, negativo, -3, porque 3 por 2, 6, -3 por 2 da -6, ¿cierto? O sea, ya sé que esto, al final, lo que esté adentro del paréntesis, al final me tiene que dar -3. Entonces, ¿cómo hago para resolver eso? Vamos a multiplicar este -2 por los 4 oxígenos. ¿Cuánto da? Oxígeno. Ahí, -2 por 4 da -8. Pero, ¿cómo averiguo con cuánto trabaja el fósforo? Si esto me tiene que dar -3, entonces el fósforo debe trabajar con +5, porque +5 y -8 da -3. Entonces, si yo coloco aquí un +5, significa, mire, +5 y -8 da -3. -3, como habían dos grupitos de estos, -3 por 2 da -6. Y -6 más 6 da 0. Es una forma para una molécula más compleja, es una molécula que requiere de más preparación, hay otras que son muy parecidas, pero podemos estar averiguando los estados de oxidación jugando con los números que están involucrados ahí. Recuerden que aquí se multiplica. Lo que está dentro del paréntesis es para sacar la carga aquí afuera arriba. ¿Listo? Y lo que no esté en paréntesis pues es más fácil de sacar. Bien, pero en sí esto es algo muy importante para tener en cuenta más adelante. ¿Listo? Bueno chicos, esta última parte vamos a hablar de las funciones químicas inorgánicas. Con esto voy a dejar el taller de esta semana. Vamos a hablar primero de las funciones óxido, luego vamos a pasar a hablar de las funciones hidróxido y ácido oxácido. Luego vamos a hablar de un caso especial que son los ácidos hidrácidos. Y por último vamos a hablar de las sales. ¿Listo? ¿Cómo se forman? La clave está en dos cositas. La primera, saber qué es metal y no metal. Entonces, tener en cuenta que el carácter metálico aumenta hacia el lado izquierdo de la tabla periódica y el carácter no metálico hacia el lado derecho. Hay una escalera que delimita casi ese carácter, ¿sí? Aquí está como el límite para definir metal y no metal. Entonces vamos a hacer el primer trabajo, que son los óxidos. Hay dos clases de óxidos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. El óxido básico es la unión de un metal con oxígeno y el óxido ácido es un no metal con oxígeno. Aquí vamos a hacer dos ejemplos. Cuando hacemos reaccionar sodio, que es un metal con oxígeno, nos produce esta sustancia que se llama óxido de sodio. ¿Qué característica tiene que tener la fórmula? Primero, pues uno pega el metal a la O, sin números, y después mira la carga. Por ejemplo, el sodio es del grupo 1A y trabaja con +1. Y el oxígeno ya sabemos que él trabaja con -2. -2 más 1 da -1, no me sirve, entonces necesito dos cargas positivas, por eso yo le coloco el 2 aquí. Necesito 2 sodios por cada oxígeno. Y esta es la fórmula para poder balancear la carga en esta molécula. Algunos preguntarán que este 2, ¿por qué existe si aquí no están estos dos oxígenos? No, hay un tema que sigue que se llama balance de la ecuación total, que quiere decir que los reactivos, la cantidad de reactivos debe ser igual a la cantidad de productos. Pero ahorita lo importante es que ustedes hagan la fórmula de su óxido, es unir los que están en cuestión
para formar la molécula, en este caso el sodio con el oxígeno, para formar el óxido básico o óxido metálico. El siguiente caso son los no metal más oxígeno, que son los óxidos ácidos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el azufre, que es un no metal, lo vamos a unir a oxígeno, pero yo aquí coloqué un ejemplo, quiero formar la molécula SO3. Entonces, como el oxígeno trabaja con -2, pero son 3, entonces da -6, entonces por ende el azufre va a trabajar con +6. Yo puedo hacer otro ejemplo, puedo colocar, digamos, hagámoslo con uno bien chévere, cloro, y lo hace reaccionar con oxígeno. Pues podría formarse un óxido entre cloro y oxígeno, no sé cuál, pero yo quiero que el cloro trabaje, el cloro tiene 4 estados de oxidación y quiero que trabaje con +5, pero yo ya sé que el oxígeno trabaja con -2, entonces debo buscar un balance entre estas cargas. Para poder balancear estos dos números, el mínimo común entre estos dos números, entre el 5 y el 2, es 10, o sea, debo convertir esto en +10 y esto en -10, pues busco un número por el que sea multiplicado. En este caso, si coloco un 2 acá, 2 por 5, 10, y aquí coloco un 5, 5 por 2, 10, y entonces mi fórmula sería Cl2O5. Es un ejercicio de práctica de la formulación. En este caso ya hablamos de los óxidos básicos y de los óxidos ácidos. Bueno, la segunda parte tiene que ver cuando le agregamos agua a los óxidos básicos y a los óxidos ácidos. Vamos a agregarle agua a los dos. Los primeros van a formar hidróxido. ¿Qué es un hidróxido? Es que al agregarle agua a esto, se va a formar esta sustancia donde la función hidróxido es el OH. El OH trabaja con carga -1. ¿Cómo sé que el hidróxido trabaja con carga -1? El oxígeno trabaja con -2 y la H trabaja con +1, entonces +1 menos 2 da -1. Entre paréntesis coloco -1. Para colocar la fórmula de los hidróxidos, yo coloco OH y a este lado le coloco el metal. Entonces vamos a hacer el ejemplo aquí con este. OH y el metal. ¿Con cuánto trabaja el metal? Con +1, ya lo hemos visto. Entonces, como este trabaja con -1 y este trabaja con +1, entonces ya esa es la fórmula. Pero puede pasar el caso de que yo quiera formar un hidróxido con un metal que tenga carga +2. Como este trabaja con -1, pues necesitaré 2 OHs. ¿Sí? Entonces es fácil, es colocar el metal con su carga y el número de OHs para neutralizar esa carga o esas cargas. Si el metal trabaja con +3, pues aquí serían 3 OHs, porque cada OH trabaja con -1. Para formular metal, óxido metálico, óxido básico con agua, lo fácil es, colocan el metal y grupo su H, ¿listo? Y balancean las cargas. Para el caso de los óxidos ácidos, ¿qué son los óxidos ácidos? Es el óxido ácido más agua. Estos óxidos ácidos van a formar ácidos oxácidos, ¿sí? Estos tienen una característica y es que pueden tener una forma más sencilla de unirlos, pero también hay algunas excepciones como los ácidos del fósforo y del nitrógeno, que tienen una complejidad y a veces se necesitan más aguas para formar los ácidos. Pero vamos a hablar de este sencillito. Yo coloqué el trióxido de azufre y le voy a agregar agua. Voy a unirlos en la fórmula, voy a fusionarlos, pero voy a mirar el orden de la electronegatividad. Recuerden que la electronegatividad de los elementos aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica o de abajo hacia arriba. En este caso, el más negativo es la O, el que está intermedio es la S y el más positivo es la H. Ya lo habíamos visto en este video antes. Entonces yo los voy a organizar en ese orden. Primero las H's, ¿cuántas hay? 2. Entonces coloco H2. S, que hay una, ¿cierto? Entonces coloco aquí la S1. Y O, hay 3 acá y una acá, entonces coloco 4. Entonces es fusionar estos dos para colocarlos aquí. Y la fórmula sería H2SO4. Podemos hacer un ejemplo. Por ejemplo, CO2, que es el óxido carbónico. Y le coloco agua. Fusionémoslos. Entonces la reacción sería H2. C y O, hay 2 acá y 2 acá, perdón, 2 acá y 1 aquí, sería O3. Entonces la fórmula del ácido es H2CO3 y esa es la forma de trabajar los ácidos oxáceos a partir de los óxidos ácidos. Caso especial de ácidos. Yo les expliqué cómo formar ácidos con óxidos ácidos, o sea, el no metal con oxígeno. Pero imagínense que hay otra forma, esto es otro caso especial de ácidos, en el que se hace reaccionar un elemento del grupo 6A o del 7A, estos se llaman halógenos, los del 7A, con hidrógeno, ¿sí? En el 7A, ¿quiénes están? Están el cloro, el bromo, el yodo y el flúor, ¿sí? Y el azufre, que está en el 6A, y yo con ellos, si los utilizo sin oxígeno solos y les hago reaccionar con hidrógeno puro, me van a formar unos ácidos que se llaman los ácidos hidrácidos. Ejemplo, tengo cloro y le agrego hidrógeno, pues formo HCl.
¿Listo? Aquí ¿cuántos se formaron? 2, porque hay 2 de estos y 2 de estos, pero esto lo trabajamos en el siguiente tema que es balance de ecuación. Pero es unir la H con los cloros. Aquí en este caso, azufre con hidrógeno, se forma H2S. ¿Por qué se forma H2S? Porque es que el azufre trabaja con -2. Como el hidrógeno siempre trabaja con +1, pues siempre voy a necesitar 2. En este caso, ¿por qué formé 1? Porque es que el cloro trabaja con -1 y el hidrógeno con +1, entonces -1 y +1, pues la fórmula es así. Por ejemplo, si lo quiero hacer con bromo, Br2, y le agrego H2, pues yo debo mirar que el bromo trabaja con -1, pues entonces necesita una H más 1. En conclusión, los ácidos hidrácidos son H2S, que es el único del grupo 6A, HCl, HBr, HI y HF. Todos ellos van a trabajar con -1, siempre. O sea, van a trabajar con el primer estado de oxidación que ellos tienen y lo van a trabajar de forma negativa porque ellos son más negativos que el hidrógeno positivo. Y el azufre, que siempre va a trabajar con -2, es un caso especial de ácidos. ¿Por qué? Porque es que los ácidos, hay dos clases de ácidos. Los que tienen oxígeno, miren que este tiene oxígeno, vea, hidrógeno, no metal, oxígeno, mientras que estos tienen hidrógeno, no metal. O sea que el oxígeno no está. Entonces a esto los llaman oxácidos porque vienen de los óxidos y a esto los llaman hidrácidos porque tienen otra forma especial de construirse. ¿Por qué hablé de estos dos ácidos? Porque es que, como ya hablamos de los hidróxidos, que son los óxidos básicos más agua, que son los hidróxidos cuando reaccionan con los ácidos, cualquiera de los dos, oxácido o hidrácido, forman sal y agua. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Tenemos hidróxido de sodio, que lo formamos allá arribita, y le vamos a agregar ácido sulfúrico, que lo formamos acá. La idea es eliminar agua. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. El agua es una molécula que se forma de un OH con una H, mire, H2O, H2O. O sea que de los hidróxidos voy a quitar los OHs, esto viene del hidróxido, y las Hs vienen de los ácidos, ¿cierto? Entonces necesito quitarle una H al ácido y un OH al hidróxido. Entonces vamos a mirar aquí estas dos fórmulas. Acá tengo un OH, lo voy a eliminar. Para eliminar este OH necesito eliminar una H de acá, pero es que aquí hay dos. No, necesito una. Entonces voy a borrar este 2. Ya robé, entonces formé una molécula de agua. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que como aquí quedó otra H, necesito más de esta sustancia para eliminar esa H, porque esta sustancia es la que me aporta los OHs. Como ya quiero eliminar la otra H, con este OH, entonces en total se me formaron 2 moléculas de agua. El resto es la sal. ¿Qué quiere decir el resto de la sal? Observen este pedazo del ácido, que es SO4, ¿cierto? El pedazo del SO4 sin las H's es este. ¿Qué quedó del hidróxido? ¿Cuántas veces quedó el sodio? 2 veces, entonces se me forma Na2SO4 y esta es la sal. Pero esa es una sal, oxisal. Se llama oxisal porque es una sal formada con un ácido oxáceo, con los que tienen oxígeno. ¿Listo? Es de práctica, es una cuestión de jugar con los hidróxidos y con los ácidos. Si ustedes entienden bien todos estos procesos, pueden llegar a formar sales sin complicación. Esto es una introducción al tema, es una cuestión de práctica. Yo puedo colocar aquí un hidróxido con 3 OHs y aquí un ácido con 2 Hs y empezar a jugar a cómo combinarlos, cuántos necesito de este, cuántos necesito de este y cuánto se me forma de este, pero la clave está en eliminar agua siempre, que sale de los OHs y de las Hs. Hay otro ejemplo, como parte final, que son las hidrosales. Las oxisales es el ejercicio anterior, pero miran que aquí voy a formar un ejercicio con hidróxido de sodio, pero ya no voy a usar un ácido oxácido, sino un ácido hidrácido, porque ese es el caso especial. Entonces, como la tarea es eliminar H's con OHs, y sé que aquí hay 2 H's, pues necesitaré 2 OHs, voy a colocar otro aquí, ¿cierto? Entonces, estas 2 H's se me van a ir con estas 2 OHs, y me va a formar 2 aguas, ¿cierto? Ya quedaron. Lo que quedó es el ácido, perdón, la sal. ¿Cuántos sodios quedaron? 1 y 2, Na2. ¿Y qué quedó del ácido hidrácido? La S, Na2S, y esta es mi sal llamada hidrosal. Espero, chicos, que hayan aprendido un poco con este material. La idea es que ustedes lo practiquen en casa, lo hagan con mucho juicio, con ánimo. De esto se requiere práctica. El estudiante que practica superará al maestro. Muchas bendiciones.